Bien, buenas tardes jóvenes, la clase está siendo grabada y posteriormente subida a YouTube. El día de hoy vamos a estudiar las leyes del movimiento. Bueno, les comento. Hasta ahora nosotros hemos estudiado leyes o ecuaciones o modelos matemáticos para estudiar objetos que ya se encuentran en movimiento. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a ver el modelo que se utiliza para analizar las causas que pueden producir el movimiento. Entonces, tenemos algo de historia por acá. Al ser humano siempre le han interesado los objetos en movimiento. Y entonces, en épocas pasadas, el movimiento que interesaba más era el movimiento de los astros. ¿Sí? Y por eso no es coincidencia que los primeros trabajos los primeros trabajos estuvieran relacionados con la astronomía. Bien, tenemos nombres como Copérnico, Kepler, digamos, Kepler que ya describe, hay una ley, se llama ley de Kepler, para describir el barrido de áreas que hacen los cuerpos celestes. Entonces, inicialmente estudiando el movimiento de estos planetas, digamos que ellos lo que hacían era cinemática. Ellos no es que no estuvieran buscando la causa del movimiento, pero les interesaba estudiar ya el movimiento en sí de estos objetos, de estos cuerpos celestes. Entonces, llegamos a Galileo, si ustedes se fijan, 1564, 1642, y viene Galileo y realiza ciertos experimentos. Utiliza la torre de Pisa para analizar la caída libre de los objetos y también hace experimentos con un plano inclinado. Del trabajo de Galileo surgen las ecuaciones de cinemática que estudiamos en los capítulos 2 y en proyectiles, capítulo 3. Galileo también define qué es la inercia. Lo define como la imposibilidad de cambiar el estado de movimiento o estado de reposo. Noten que en este momento todavía no aparece el concepto de fuerza, entonces ellos dicen que un objeto va a estar en reposo a menos que ocurra algo o le pase algo al objeto que altere pues su movimiento, su estado del movimiento. Bien, pero no sabían qué era ese algo hasta que llegó pues Sir Isaac Newton, si ustedes se fijan, 1642, 1723, ninguno de nosotros pensaba en nacer para ese tiempo. Y entonces viene Newton y decide pues estudiar el problema a fondo. Principalmente pues el movimiento del cometa que posteriormente se le denominó cometa Halley. Entonces Newton establece tres leyes del movimiento. Es decir, Newton ya no está analizando objetos en movimiento, sino que está analizando las causas que produjeron que el objeto se moviera en primer lugar. Y entonces se define pues el concepto de fuerza. Y en este caso también el de interacción. Interacción es un fenómeno que se produce entre dos o más cuerpos y que consiste en la acción recíproca que ejercen entre ellos. También cabe recalcar aquí que puede ser un fenómeno entre un objeto y su entorno. Esto lo van a ver en su siguiente clase de física cuando una carga eléctrica interactúe, por ejemplo, con un campo eléctrico producido por otro sistema de cargas o por otra carga. Bien, pero todavía no estamos ahí. Vamos con la fuerza entonces. Resulta que la fuerza
cuantifica esta interacción entre dos objetos o entre un objeto y su entorno, y es una cantidad vectorial, pues que nos da la dirección en la que se está aplicando, en la que dicha interacción afecta al objeto o a los objetos. Y entonces, conociendo la fuerza, nosotros podemos conocer el estado de un objeto. Digamos, lo mejor de esta formulación que realiza Newton es que, partiendo de las leyes de Newton, usted puede deducir todas las ecuaciones de cinemática planteadas por Galileo. Entonces, esto no nos dice que Galileo estaba equivocado, ¿no? Al contrario, Galileo estaba bien, y prueba de ello es que la formulación de Newton pues se puede obtener como resultado las ecuaciones de Galileo. Entonces, digamos que tenemos una ley más general. Digamos que el caso de Galileo, el hallazgo de Galileo es un caso específico. Y ya la formulación de las leyes de movimiento de Newton, pues es un caso un poco más general. Así como disculpen, perdí conexión por un momento. Vamos a continuar. Bien, entonces decíamos que el trabajo de Newton es más general, ¿sí? Sí. Ok, el trabajo de Newton es más general, así como lo haría, sería el trabajo de Albert Einstein en comparación al trabajo de Newton. ¿Sí me pueden escuchar ahora? Sí. Sí. Ah, listo. Bien, continuamos. Entonces, bueno, ya aquí tenemos definido el concepto de fuerza. Aquí tenemos definido el concepto de fuerza. Vamos entonces con la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Bueno, vamos a considerar que un cuerpo está en reposo. Imagínense ustedes un cuerpo en reposo, su computadora sobre el escritorio. Resulta que este cuerpo va a permanecer en
en reposo y va a estar así siempre y cuando no actúe una fuerza externa que pues cambie ese estado. Digámoslo de otra forma, su computadora va a estar en su escritorio hasta el momento en que usted decida llevársela para otro lugar. Y si nadie más la toca, ahí estará. Podría ocurrir algo diferente. Podría ocurrir que no necesariamente su computadora, ¿verdad? Sino un objeto, digamos, un satélite que orbita la Tierra, este se encuentra moviéndose con velocidad constante y va a continuar moviéndose con velocidad constante, es decir, aceleración cero, hasta que no exista fuerza, a menos, sí, va a seguir así, a menos que existiera una fuerza que cambiara ese estado. Entonces, mientras los objetos no sean influenciados por una fuerza, estos objetos tienden a mantener su estado de reposo. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, eso con la primera ley de Newton. De la primera ley de Newton, entonces, podemos deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con aceleración cero. Con la segunda ley de Newton, que es de donde deducimos todas las ecuaciones de cinemática, caída libre, entonces acá decimos lo siguiente. Si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta, es decir, sobre un objeto actuarán diferentes fuerzas en diferentes direcciones. Bueno, lo que dice la segunda ley de Newton es que el objeto va a acelerar en la dirección de la fuerza resultante. Y el vector fuerza neta o fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración. Esta será entonces la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Note lo siguiente. La aceleración pues también es un vector y entonces vamos a tener suma de fuerzas en el eje X, suma de fuerzas en el eje Y y suma de fuerzas en el eje Z. ¿Sí? Ok, y que la dirección de la aceleración es la misma dirección de la fuerza. En cinemática, si no me equivoco, les había comentado que el cuerpo tiende a moverse en la misma dirección que su aceleración. Bueno, esto es porque la aceleración tiene una relación estrecha con la fuerza. Un cuerpo siempre tiende a moverse en dirección de la fuerza que se le aplica. De la fuerza neta, ¿verdad? De la fuerza neta. Y entonces acá tenemos la tercera ley de Newton, también importante. En muchos lugares ustedes van a observar videos sobre cómo la tercera ley de Newton se relaciona con el karma. Bueno, no estamos aquí para eso. En la tercera ley de Newton establece que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces existe una fuerza que el cuerpo B ejercerá sobre el cuerpo A, que sería una reacción, es una fuerza de igual magnitud, pero con dirección opuesta. Y note que la fuerza que el cuerpo A le aplica al cuerpo B, bueno, aquí en la gráfica, en la figura, pueden ver ustedes que la dirección de las fuerzas es opuesta. Entonces, la fuerza de A sobre B es igual al negativo de la fuerza de B sobre A. La magnitud es la misma, pero la dirección es opuesta.
Usted puede hacer un pequeño experimento para comprobar, si usted así lo desea, comprobar la tercera ley de Newton, comprobar que la tercera ley de Newton es real. Puede venir usted y si está en su habitación y la pared de su habitación está hecha de bloque o de ladrillo, puede usted intentar golpearla con toda su fuerza. Yo los invito a que lo hagan en este momento, si pueden, claro. Qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando usted golpee la pared, su puño aplicará una fuerza sobre la pared, pero al mismo tiempo que usted aplica esa fuerza sobre la pared aplica una fuerza sobre su puño en dirección opuesta. Por favor, coméntenme si alguien lo hizo. Y bueno, claro, cuando eso ocurra, usted será capaz de sentir la fuerza que le aplicó la pared al puño. Si alguien lo intentó, puede Licenciado, avisar. ¿Sí? ¿se podría considerar la fuerza de la pared como una resistencia? Como una resistencia, no realmente, porque, bueno, digamos, las fuerzas bueno, yo viéndolo, para ver si interpreté bien su pregunta, por resistencias yo comprendería todas aquellas fuerzas que se opusieran a mi movimiento o al movimiento del objeto que yo estoy estudiando. Entonces, en este caso, no entra, digamos, esa fuerza no entra en ese concepto, porque es una fuerza que si yo no se la aplico a la pared, no existe. Existe hasta el momento en el que yo se la aplico a la pared. Pero entonces si mi objetivo fuera, por ejemplo, con el puño, mover la pared, no estaría ejerciendo una resistencia a la pared. Ah, no, ahí lo que tendríamos sería una inercia, digamos, eh, una resistencia a querer moverse que ofrecería la pared, digamos. Eso sería la Gracias. inercia de la pared. La pared está en reposo y quiere estar así. Y va a seguir así hasta que nosotros le apliquemos, hasta que la fuerza neta, pues, sea diferente de cero. Gracias, Lick. Si me doy a entender o... Sí, sí. Ah, listo. Bueno, perfecto. Bien, entonces aquí tenemos ya las tres leyes de Newton. El primer caso es cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero, que esto puede dar lugar a dos escenarios, una en la cual se encuentra en reposo y el otro es ya cuando el objeto se encuentra en movimiento pero con velocidad constante. Son dos casos de primera ley de Newton. En el caso de la segunda ley de Newton, pues aparece una fuerza, una suma de fuerzas que no es igual a cero, es una suma de fuerzas que es igual a la masa por la aceleración. Y en ese caso, el objeto se mueve con una aceleración. Esta aceleración puede o no ser constante. Puede ser constante o puede que no sea constante. Pero tendrá una aceleración, es decir, el objeto se mueve. Y la tercera ley de Newton, pues, que nos sirve para estudiar, o mejor dicho, nos describe que existe una reacción al aplicar una fuerza sobre un objeto. Bien. Bueno, en general, los fenómenos se pueden caracterizar estudiando sus aspectos. Por ejemplo, una persona puede alar. El efecto sería, bueno, digamos, si uno ala un resorte,
lo que hace, digamos, es estirarlo el resorte. Si el otro extremo está fijo en algún lado, entonces se cambia la longitud, en este caso, del resorte. Se puede cambiar la trayectoria de un objeto. En este caso, si es un objeto que pueda interactuar con un imán, pues sería un objeto que esté un material ferromagnético hecho de hierro, níquel. Entonces, al acercarle un imán, le podemos cambiar la trayectoria. Quiere decir que hay una fuerza ahí, hay una fuerza, puede ser de atracción, si en el caso la pelota de metal es atraída al imán. Podríamos también cambiar la velocidad de un cuerpo aplicando una fuerza. En este caso, pues si empujamos un bloque, perdón, si el motor, si aceleramos un automóvil y el motor, pues, el automóvil, perdón, cada vez va más rápido, el motor hace una fuerza ahí para mover las llantas e ir más rápido cada vez, entonces podemos cambiar la velocidad. Bien. Ya que tenemos las tres leyes de Newton definidas, nos falta pues conocer las fuerzas que existen. Bueno, existen cuatro fuerzas fundamentales, ¿sí? Al menos hasta ahora se cree que son cuatro. La fuerza electromagnética, fuerza gravitatoria, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Y nosotros nos vamos a concentrar pues en la fuerza gravitatoria en este primer curso de física. Nos vamos a interesar en la gravitatoria. La fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y la electromagnética la van a estudiar en la licenciatura en física. La fuerza eléctrica, bueno, o parte de la fuerza electromagnética, sí la van a estudiar en su siguiente curso de física. Y los estudiantes de ingeniería eléctrica e ingeniería química sí van a observar o a estudiar la fuerza electromagnética. Ellos sí. Bien. Entonces también existen estas otras fuerzas que llamaremos fuerzas de contacto. En este caso, pues, una fuerza de contacto son las que necesariamente usted tiene que tocar el objeto para aplicar dicha fuerza. Eso no pasa con la fuerza electromagnética, no pasa con la fuerza gravitatoria y tampoco pasa con las fuerzas nucleares, ¿sí? Entonces, estas fuerzas de contacto pueden ser un empujón, una persona empuja un objeto. Puede ser un tirón o puede ser tensión. Esto es una cadena, una cuerda que está atada a un objeto y usted no toca el objeto directamente, sino que toca la cuerda atada al objeto. Entonces hay una tensión en la cuerda que provoca pues el movimiento del objeto. Entonces existe tensión cuando existe este cable, cadena o cuerda atado al objeto. La fuerza normal, bueno, esta es la fuerza que existe debido a la interacción de una superficie con un objeto. Y esta fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Existe también la fricción. ¿Qué pasa con la fricción? Bueno, resulta que esta es una de las fuerzas más importantes que hay dentro de las fuerzas de contacto. La fuerza de fricción es la que a usted le permite, por ejemplo, eh, bañarse, ¿sí? Del cuerpo. Bueno, por fricción es que inicialmente se le adhiere a la suciedad, así que bueno. La fricción nos permite caminar y que no resbalemos, no nos resbalemos.
Bueno, gracias a la fricción es que usted puede abrazar a su familia, ¿sí? O que puede tomar de la mano un niño pequeño, es debido a que hay fricción. Si no hubiera fricción, entonces no podríamos ni tomarnos de la mano, no podríamos abrazarnos, no podríamos bañarnos, no podríamos caminar. Entonces, para que vean, la fricción es importante. Bien, la fricción también se debe a la interacción de la superficie con un objeto. Pero, digamos, aparece, aparece cuando el objeto quiere empezar a moverse. Si el objeto no se mueve, no hay fricción. Pero si usted quiere poner en movimiento el objeto, ahí sí hay fricción. Hay de dos tipos. Hay de dos tipos. Eh, Existe la fricción estática y existe la fricción cinética. Ok, no lo menciona por aquí, lo voy a mencionar yo. Entonces, la fricción cinética es aparece en la imagen inferior a la izquierda. La fricción cinética existe cuando el cuerpo ya está en movimiento, el cuerpo ya se mueve. Entonces la fricción trata de frenar el cuerpo. De manera que la dirección de la fricción siempre es opuesta a la dirección en la que el cuerpo se mueve. Noten ustedes aquí entonces como el cuerpo se mueve a la izquierda, perdón, el cuerpo se mueve a la izquierda, pero la fricción apunta hacia la derecha. Cuando el cuerpo no se mueve, pero digamos que podría moverse, como en el caso de este plano inclinado que tenemos acá, si yo suelto esa caja, la caja se desliza, ¿sí? ¿Por qué razón no se deslizaría? Bueno, porque cuando quiere deslizarse, existe ahí una fuerza de fricción llamada fricción estática, que aunque el cuerpo tiende a querer moverse, esta fricción no se lo permite. Y para iniciar el movimiento del objeto, es necesario, para iniciar el movimiento del objeto, es necesario vencer esta fricción estática. Si no vence la fricción estática, no puede poner en movimiento el cuerpo. Y también pues existirá la fuerza gravitacional. Esta es una versión simplificada, ¿sí? Porque la ley universal de gravitación establece que existe atracción entre dos cuerpos que poseen masa, ¿sí? Si los cuerpos poseen masa, pues estos se atraen. Y es la razón por la cual, pues, tenemos un sistema solar, o porque la Tierra tiene a la Luna como un satélite natural. Pero bueno, la versión simplificada de esta atracción gravitacional es que a nosotros la Tierra nos atrae, ¿sí? En este caso, como la Tierra nos atrae, la fuerza con la que nos atrae está dada por la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración gravitacional. Aquí tenemos que hacer una distinción entre masa y peso. No son lo mismo. Quizá en sus clases de química sí sean lo mismo, pero aquí no son lo mismo. La masa es la medida de la inercia del cuerpo. Es decir, entre más masivo es el cuerpo, más difícil es cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento, cambiar su dirección. Entonces la masa es una medida de la inercia de un objeto. ¿Qué pasa con el peso? El peso es la cuantificación de la fuerza que ejerce, en este caso la Tierra, sobre un objeto, sobre un cuerpo, ¿sí? Que tiene masa. O mejor dicho, el peso es una fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza que se va a medir en newtons y la masa es una cantidad escalar que se va a medir en kilogramos. El peso será entonces una cantidad vectorial. La masa que usted tiene aquí en la Tierra es la misma masa que usted va a tener en la Luna. Es decir, si usted tiene una masa de 70 kilogramos en la Tierra, usted tiene una masa de 70 kilogramos en la Luna.
No es lo mismo con el peso, porque si usted tiene, porque su peso aquí en la Tierra se calcula utilizando una aceleración gravitacional de 9.8. En cambio, su peso en la Luna se calcula utilizando una aceleración gravitacional de 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, su peso será menor en la Luna que en la Tierra. Bien, unidades de las fuerzas. La unidad de la fuerza es el newton y el newton se define como el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Bien, sobre un objeto pueden actuar diversas fuerzas. Digamos, sobre un avión, durante el vuelo, un avión está sujeto a 4 fuerzas. El peso del avión, la resistencia al avance que ofrece el aire, el empuje que realizan los motores, el empuje es lo que trata de mover el avión hacia el frente, y la fuerza de sustentación, que es la que le permite elevarse. Entonces, estas 4 fuerzas actúan sobre el avión cuando está ahí arriba, volando. Para determinar la fuerza neta, pues utilizamos este principio de superposición de fuerzas. Si 2 o más fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo, pues el efecto del movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza, es decir, la fuerza neta, la suma de todas las fuerzas que estén actuando sobre ese cuerpo. Bien, las leyes de la mecánica clásica, que es como se conoce a todo lo que hemos visto hasta ahora, es válida solamente en una serie de marcos de referencia, es decir, aquellos para los cuales todos los observadores medirán la misma aceleración en un cuerpo en movimiento. Y aquí entonces tenemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos un objeto y sobre el objeto se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre siempre queremos representar al cuerpo aislado, ¿sí?, de todo su entorno. Aquí se dibujaron las cajitas, los cuerpos, pero en realidad, para el diagrama de cuerpo libre, el cuerpo se representaría como un solo punto. Lo podemos representar como un solo punto. Y sobre ese punto dibujar todas las fuerzas. Bien, noten aquí, este cuerpo de la izquierda tiene 4 fuerzas. Tiene la fuerza normal, que es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Tiene una fuerza F hacia la izquierda. Esa fuerza F será una fuerza externa aplicada por alguien. Puede ser la fricción incluso. Si el cuerpo se moviera hacia la derecha, esa F podría ser la fricción. Tenemos el peso, que es el que apunta siempre hacia abajo. Es el peso. Y tenemos una tensión. Podría ser que alguien esté alando de una cuerda atada a este cuerpo. Y entonces aparece ahí la tensión. Si tenemos el caso de este plano inclinado, noten que tenemos el peso siempre apuntando hacia abajo, pero la normal no apunta en dirección opuesta al peso. La normal siempre apunta perpendicular a la superficie. De manera que si la superficie es inclinada, la normal también será inclinada. Y es por esto que la fuerza normal no es el par acción-reacción del peso. Ojo ahí. La fuerza normal no es el par acción-reacción del peso. Porque es posible, el peso siempre apunta hacia abajo, como pueden ver en estas imágenes. Pero la dirección de la normal, no necesariamente es opuesta a la dirección del peso. ¿Sí? Bien, aquí tenemos aplicaciones de las leyes de Newton. ¿Qué significa que la suma de la fuerza sea igual a cero? Pues cuando la suma de fuerzas es igual a cero, hablamos de tener
un equilibrio traslacional. Es decir, si la suma de fuerzas es igual a 0, podemos hablar de un objeto que está en reposo, que no se traslada de un punto a otro. Más adelante, en la tercera unidad, vamos a estudiar el equilibrio rotacional. Es decir, aparte de que el cuerpo no se traslade, o sea, suma de fuerzas igual a 0, vamos a estudiar cómo el cuerpo tampoco debe rotar, porque en la tercera unidad analizamos la rotación de los cuerpos. Bien, bueno, acá tenemos un ejemplo de la fuerza de fricción, que es la interacción, ya habíamos dicho, de la superficie sobre el objeto cuando éste tiende a moverse sobre dicha superficie. Esta fricción de manera experimental, vamos a ver, aquí está. De manera experimental se encontró una ecuación para la fricción. Y esa ecuación es esta de aquí. Vamos a ver, esta de aquí abajo. Se dice que la fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Si es fricción cinética, pues es coeficiente de fricción cinética. Si es fricción estática, entonces es coeficiente de fricción estática. Y bueno, así tenemos aquí una especie de zoom digamos, el piso no es completamente liso, es áspero, tiene sus irregularidades y pues eso es lo que produce ahí la fricción. ¿Dónde podemos encontrar suelos, digamos, con fricción lo más cercana a cero? Bueno, si usted, hay una aplicación que se llama el riel de aire, pues ahí el objeto no está en contacto con el riel como tal, sino que el aire lo levanta hasta cierta altura, entonces ahí podríamos decir que hay fricción la fricción es muy cercana a cero. El otro sería en las pistas de patinaje sobre hielo. Ahí también podríamos decir que la fricción es prácticamente cero, es decir, el coeficiente de fricción es muy cercano, es pequeño. ¿Qué efectos tiene la fricción sobre el cuerpo humano? Bueno, si usted alguna vez resbaló o se cayó mientras jugaba sobre una cancha que está hecha de concreto, sus rodillas pudieron sentir la fricción y se dañó la piel, ¿verdad? Hubo una herida, lloró probablemente. Bien, acá tenemos otra aplicación que es es algo parecido a la máquina, es una máquina de Atwood, ya es cuando en el sistema aparece esto que se llama polea fija. Vamos a hacer ejercicios al respecto, no se preocupen. Y entonces vean todas las fuerzas que aparecen en los diagramas de cuerpo libre. Para la masa 1, simplemente aparece la normal 1, la tensión que ejerce la cuerda de la polea, la cuerda atada a la polea, y la fricción que hay entre los dos bloques, esa sería F1. Y el peso de la masa 1. Solo son 4 fuerzas. En el caso de la masa 2 no es tan sencillo, porque la masa 2 está sujeto a la fricción, 2, que es la fricción del bloque 2 con el suelo. Hay una fuerza externa que lo está jalando a la izquierda, que lo lleva hacia la izquierda. Y está la tensión en la cuerda que va hacia la derecha. Tiene su propio peso también. Y tiene la normal, porque está sobre el suelo, entonces hay una normal sobre el bloque 2. Pero también tiene una fuerza, tiene la fuerza normal 1, que es la reacción, ¿sí? Hasta aquí, esta fuerza N1 que va hacia abajo, es la pareja acción-reacción de la normal 1 que aparecía en el otro diagrama de cuerpo libre. Y aparecerá también la fricción que hay entre el bloque
el bloque 2 y el bloque 1. ¿Por qué la fricción entre los bloques apuntaba a la izquierda en el bloque 1, pero apunta a la derecha en el bloque 2? ¿Qué pasó ahí? Bueno, resulta que el bloque 1 quiere moverse hacia la derecha, entonces la fricción aparece a la izquierda. En cambio, el bloque 2 se quiere mover a la izquierda y noten que las fricciones aparecen con dirección hacia la derecha, es decir, opuestas al movimiento del objeto. Entonces, digamos que este es el diagrama de cuerpo libre más complicado que hemos visto hasta ahora. Aparece la reacción de la normal 1, aparece la normal 2, aparecen dos fricciones porque hay dos superficies de contacto, aparece la tensión y aparece una fuerza externa, ¿sí? Que es la que quiere llevar el bloque 2 hacia la izquierda. Bien, finalmente, tenemos que aclarar aquí o tenemos que mencionar que siempre es más difícil provocar el inicio del movimiento en un cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción cinética. ¿Esto qué significa? Pues que es más difícil iniciar el movimiento de un cuerpo en reposo que mover el cuerpo cuando éste ya se encuentra en movimiento. Y entonces lo podemos ver aquí. Hay un punto a partir del cual ya se puede producir el movimiento, entonces desaparece la fricción estática y comienza a actuar la fricción cinética. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Gracias por su atención. Ahí disculpen que en un momento se cortó la videoconferencia.